Muy buenos días, este es su programa Tribuna Histórica, programa emitido por la Academia de Historia de Palmira y en compañía de Telepalmar, televisión que difunde los elementos de la ciudad. Este programa, emitido los sábados, en su horario de la mañana y con repetición los días domingos. En el día de hoy vamos a tocar un tema justo del momento, que es el 20 de julio. Que para la gente el 20 de julio de 1810 forma parte de un proceso diferente, de un proceso distinto, pero para ello también tenemos que tener en cuenta cómo se vivió o cuáles fueron los antecedentes de 1810 para el municipio de Palmira, que en ese momento se llamaba Llano Grande. Aquí tenemos situaciones diferentes. El 20 de julio, haciendo una comparación de 1810 con lo que se vivió en el momento para Llano Grande. Llano Grande, el 20 de julio, para los momentos de julio de 1810, es un momento totalmente distinto y totalmente diferente, con una fisonomía bastante amplia que ya tenía unos antecedentes muy grandes. El proceso de independencia que vive Llano Grande lo vive junto a Cali, y ese proceso es unido hacia el 3 de julio de 1810. Con esto quiero hacer relevancia para mostrar que en su momento Palmira, Llano Grande, como se llamaba para ese entonces, tiene adhesión o se ha unido a Cali, que era uno de los sitios importantes de la parte del suroccidente, y cuando se generan los hechos del 20 de julio en Bogotá, en Santa Fe, Bogotá, la situación ya era controlada para esta parte del suroccidente y ya estaban en ese proceso de libertad. Es decir, nosotros con Cali, o como dicen otros, Cali con sus alrededores, ya era independiente sin haber obtenido la orden o lo que se tenía de Santa Fe, Bogotá. ¿Por qué esta afirmación y por qué esta situación y qué se buscaba? Antes de esto es necesario ubicar a la gente que señala unos momentos bien interesantes de lo que se estaba viviendo en ese momento para nuestra población, que tuvo unos hechos que fueron muy marcados, y nuestro país en ese momento tenía unas situaciones, y América tenía unas situaciones totalmente distintas, controlada directamente por la corona española, pero la corona española había sufrido unos golpes bastante grandes. Por ejemplo, uno de los antecedentes que fueron aprovechados por la gente de Cali y por la gente de Santa Fe de Bogotá es cómo en su momento la situación del sector de la Nueva Granada y el sector de América tenía unas actividades y tenía un control, un monopolio, y todo descargado sobre España. Pero España había sufrido, en cabeza de Fernando VII, la invasión y la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, es decir, por parte de los franceses, que buscaban acabar parte de esos virreinatos, o parte de esa figura del rey, despótico y del régimen absolutista que se vivía en el momento. Ese control donde el rey era el que tomaba las decisiones, donde el rey era el que asumía
una dirección. Y recordemos que Francia, pocos años atrás, había irradiado situaciones como el proceso de la Revolución Francesa, que había dado esos inicios a la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, con una situación totalmente diferente. Esos hechos del hombre y del ciudadano pues habían otorgado libertades, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad en la parte comercial, libertad, respeto por la parte a la vida, del derecho a la vida, solamente por mencionar algunos de esos derechos del hombre y del ciudadano que se habían manifestado por parte de los franceses, donde buscaban una participación de manera igualitaria, y esto había llevado a la caída de algunos regímenes en ese momento, especialmente el de Francia. Y esta noticia y esas ideas ilustradas pues se difundieron donde estaban los principios fundamentales, que era el principio de la razón, el principio de libertad y el principio de igualdad. Bajo esos principios estaba rodando finales de ese siglo XVIII, estaba girando el pensamiento y estaban girando las ideas que buscaban una participación, buscaban una organización totalmente distinta y acabar con la figura de los reyes. De esta manera, Napoleón toma posesión y le declara la guerra a España, y desde allí sale el rey. El rey, por este tipo de circunstancias, observa que su país, su territorio, pues está siendo agobiado, controlado, tiene que acudir a una situación especial, y es que observa que Napoleón no solamente quiere quedarse, o sea, no tanto era la posesión, si quitarle el control en España o apoderarse de España, sino era apoderarse del territorio americano. ¿Por qué del territorio americano? Porque sabía que el comercio que estaba fluctuando en América era bastante grande, la producción de oro especialmente, y allí es donde llega a México, y en México pues en una de sus visitas, la única visita que hace Napoleón, allí se da cuenta, y luego la visita a la parte de Haití, pues se da cuenta que allí, que este es uno de los sitios. ¿Por qué visita México? Porque era uno de los sitios donde se estaba presentando la concentración de oro, y habían muchos elementos en juego. Como había cantidad de oro y eran los sitios donde se estaba acuñando y era lo que se distribuía, pues el rey, ante esta situación, pues toma la decisión de buscar el apoyo y que en cada una de las gobernaciones, en cada una de las alcaldías del territorio americano, se conformen juntas de regencia que apoyaran al rey y que siguieran siendo fieles a Dios y siguieran siendo fieles a la Iglesia Católica, para poder ellos seguir controlando el comercio, seguir controlando la parte social, la parte económica, y que los territorios americanos no le permitieran el ingreso a Napoleón o a los franceses para que los controlaran, porque de lo contrario se les iban a llevar sus riquezas o el control que tenían y el dominio económico, político, social y territorial sobre este territorio americano. Esas juntas pues se empiezan a generar en cada una de las poblaciones, y en ese caso pues le toca a Cali, y Cali también aprovechando la orden el 28 de junio de 1810 en la casa consultorial, convoca a un cabildo extraordinario, y a petición de Antonio Camacho, que era el señor personero, y de manera directa decía que con vistas de que estaba sujeta o para librarse del yugo y el sometimiento francés, se debía tomar las providencias correspondientes para mantener la seguridad a estos dominios para nuestro rey, que estaba cautivo, que es el ídolo de todas
de todos los vasallos americanos, y si no, el vasallaje, la fidelidad que todos debemos cumplir y todos hemos jurado ante nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII, vendrá a ser del tirano usurpador la patria, vendrá a ser presa de ese hombre particular por sus perfidias y crímenes que ha cometido. Si respetamos la sagrada religión, si amamos a Fernando VII, si le queremos conservar libres e independientes estas inmensas posesiones del dominio del usurpador, es necesario, yo lo acepto, que despertemos, que abramos los ojos, que no nos dejemos sorprender en la presente invasión. Este discurso es un discurso netamente realista que se realiza en la ciudad o en el Cabildo de Cali, donde Joaquín Caicedo y Cuero manifiesta que hemos de conservar estos dominios para Fernando, nuestro joven y cautivo monarca, víctima de los hombres extraordinarios por sus maldades, de infame Godoy que lo entrega, y el traidor Bonaparte que lo aprisiona. Conservemos a Fernando unas ricas y hermosas posesiones antes que el tirano por sí o por sus comisarios lleguen a gastar sus dulzuras. Ofrezcamos pues el tribunal de regencia, pero sea bajo las siguientes condiciones: que delante de Dios protesto me inspira la religión santa de Jesucristo, mi fidelidad a Fernando VII, mi amor a la patria. Este es un clamor, como ellos juran, el caso de Caicedo y Cuero, como está jurando una fidelidad y le está diciendo que a Fernando VII le está dando una fidelidad, y a la religión católica manifestando su bondad, pero también de esta manera le coloca unas condiciones, y unas condiciones bastante precisas, y le dice que a raíz de estas sesiones se celebró la Junta Extraordinaria del Cabildo el 3 de julio de 1810, que a alguien le dio por llamar de Independencia de Santiago de Cali, la cual es una barbaridad. Es esta Junta del 3 de julio, dijeron que España estaba perdida y se tenía el próximo o el escenario propicio para que se diera el espacio de separación. Esa fidelidad le dice que es reflexionando los señores del presente Congreso los males e irreparables daños que puedan venir a estos dominios. Se acabaron y se dan como el parte del Consejo de Regencia, la debilita, y que forma parte del tribunal que ha depositado la soberanía, que se le preste por ciudad la obediencia al rey, y que siempre y cuando el Consejo de Regencia se mantenga en ese punto, siempre se tendrán como espacio principal la figura del rey como un ser natural, y la figura de Dios a la cual se le ha jurado fidelidad y de la cual todos descendemos. Pero aquí hay algo que nos dice que ese Consejo de Regencia se disuelva los vínculos y obligaciones respecto a que abandonan la península en manos del tirano, que le faltaría
a, a una de estas primeras obligaciones que impone el rey, fundamental del reino que se estableció en el Consejo de Regencia, para que comprometa a esos fieles y que los españoles deben de venir a estos dominios y unidos perfectamente como unos elementos naturales, de acuerdo a la organización y a los elementos que se dan dentro del Consejo de Regencia. Y ese Consejo de Regencia le está diciendo que se establezca o que se otorgue una connotación e instalación de la Junta Superior de Seguridad Pública para captar lo principal y el instinto que sea la parte de salud, la conservación de la patria y de los dominios que de Fernando VII y toda su familia. Es decir, que todos los elementos se le entreguen a Fernando VII, y por eso en algunos casos manifiestan que esto simplemente fue situaciones donde la gente de Cali solamente quería establecer escenarios de participación o escenarios de figuración para conformar la Junta de Regencia y mostrar ante el rey que sí se tenía autoridad y que había gente que de pronto tenía un pensamiento o con unos criterios bien definidos para jurarle esa parte de fidelidad que tanto estaba sujeta a las leyes españolas y sobre las cuales se había jurado todos esos elementos de fidelidad. Y no es diferente que esa Junta Superior de Seguridad Pública, que es la que se crea e instala también en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y cuya acta se conoce de manera muy suelta cómo se genera parte de lo que se llama la independencia. En consecuencia con todo esto, pues los señores que asistieron a ese congreso delante de la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado juran por él la Santa Cruz y sobre los sagrados evangelios de protestar obediencia y homenaje de fidelidad al Consejo Superior de Regencia. ¿Por qué tanto protocolo? Porque es que el protocolo era parte de ese proceso de organización, y allí que ese proceso de organización, jurando ante un crucifijo, jurando ante los evangelios, era el espacio de dar una representación del señor Fernando VII, y allí firma esa acta José Joaquín Caicedo y Cuero, José Fernández de Córdoba, José María Mayarino, Antonio Camacho, Fray Pedro de Herrera, Fray José Joaquín de Escobar, José Joaquín y Francisco Vallecilla, José Borrero, Manuel de Herrera, José María de Cuero y Caicedo, José Antonio y Vicente Borrero. Aquí para destacar, por ejemplo, que José Joaquín y Francisco Vallecilla son personas de Llano Grande, y para destacar que José Joaquín de Escobar ese era el dueño de la hacienda de Coronado, y aparecen en esta acta de fundación en esta acta de independencia de la conformación de ese Consejo de Regencia, en la cual se había protocolizado y se había organizado ese Consejo Superior, donde en el Cabildo de Cali de ese 3 de julio, de manera absurda, se había declarado, porque cuando esa fidelidad a Fernando VII de prepararse, de defender estas tierras para el monarca español y no dejar que el usurpador Bonaparte se apoderara de ellas, aquí muestra cómo los caleños están listos a luchar hasta derramar la última gota de sangre para defender la patria española. Decir lo contrario pues sería de pronto parte de ignorancia, pero ellos estaban dispuestos a entregar todo
en el momento en que si se presentaba la llegada de los franceses, pues repelerlos y estar dispuesto a sacrificarse por la figura del rey, porque es que era la figura del rey sobre la cual habían sido evangelizados por más de casi 300 años, y esos 300 años donde se les había brindado toda la educación y todo lo que había girado era alrededor de la figura del rey, alrededor de la figura de Dios, de la parte de toda la iglesia católica, todos los ritos tan fuertes, pues había llevado a que ellos estuvieran convencidos y en un momento determinado pues no tuvieran como en cuenta todo el otro escenario. Y si lo comparamos con lo que se vivió pues en Santa Fe de Bogotá, observamos que en Santa Fe de Bogotá se tenía pues de igual manera como antecedente, y como el rey de España y de América veía como Napoleón y José Napoleón, a quien le llamaban Pepe Botella, pues tenía el control, quedando España solamente sobre su control, y vemos cómo los franceses dominaban a todas sus anchas España. Pero aquí hay que observar también que para ese momento lo que se pensaba por parte del gobierno español era cómo salvar su gran finca, que era América, cómo salvarla y cómo impedir que esta gran finca o esta gran hacienda que les estaba girando y que les estaba suministrando gran cantidad de dinero, pues no cayera en manos de los franceses. Era librarla, y era prevenirlos, y era crear esos escenarios de apoyo, era crear una gran cantidad de figuras que en un momento determinado brindaran todas las condiciones. Esto condujo a que Santa Fe de Bogotá celebrara en la plaza pública a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810 en un cabildo extraordinario, y creara e instalara la Junta Suprema de Gobierno del Reino en respaldo al rey Fernando VII por insinuación del Cabildo de Cali. Es decir, que podríamos decir aquí que el Cabildo de Cali, el Cabildo de Cali le hace la sugerencia, y toda la gente de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, pues estaba presta, porque en estos días ya había llegado la comunicación. Hay algunos que de pronto dicen que esto es falso, que ese día se dio fue un grito. Grito lo colocan en una parte simbólica o en una parte figurativa, donde pues la parte de grito no lo tengamos en cuenta, porque de pronto a las personas creen que la gente salió a tener o a gritar en ese espacio, o que algunos llaman de manera despectiva un gritico. No, simplemente, el grito es porque es algo que por primera vez los americanos, aquellos zambos, aquellos mulatos, aquellos mestizos, aquellos criollos que estaban en ese escenario, pues por primera vez se pudieron manifestar. Por primera vez dijeron algo distinto, por primera vez manifestaron algo totalmente que les nació, o que alguien los motivó para que se lo dieran a conocer a las otras personas, para que lo gritaran o lo expulsaran dentro de su boca, porque antes de haber generado, o antes de que se generaran los consejos de regencia, pues era difícil que la gente llegara y dijera algo sin la autorización, o sin abrir o sin generar sus palabras, o hacer escuchados, sin que esto tuviera el visto bueno de la corona española. Por eso, maestros e historiadores, y en algunos libros con ciertas tendencias, han malinterpretado, o como dice alguien, han engañado a un pueblo. Se trata, como en España, de combatir el yugo, y el yugo de franceses a través de las juntas de gobierno en cuadros o regiones que no querían hacer parte de la Junta Suprema Gobernativa del Reino,
estas juntas de las ciudades españolas y americanas, como la central de Cádiz, era realista. La Junta de Santa Fe de Bogotá del 20 de julio de 1810 decidió ver cómo la seguridad de la Nueva Granada se generaba una potestad de no renunciar a los derechos que se habían prescrito y la soberanía del pueblo, donde esa soberanía del pueblo y de las demás personas es de descargarlo o de pedirle al rey de España que lo siguiera manteniendo y que siguiera otorgando esa gracia de Dios. La península española estaba casi perdida y siendo Fernando VII el ser liberado, no tendría desde dónde gobernar fuera de estos inmensos dominios cuyos americanos, un bando quería que se hiciera una de las juntas centrales supremas de gobierno en Cádiz, y otro deseaba que se fundaran en unos cuadros en las ciudades o regiones las juntas de gobierno para detectar o defenderse de Francia. Ambos grupos iban tras un mismo fin de fidelidad a la religión católica, apostólica, romana, al rey Fernando VII, a defender estos reinos para él, para destruir a los franceses, y como dicen los cabildantes caleños, el 28 de julio de 1810, la libertad de la patria a la pérdida para conquistar espíritus, para que brote una nueva fidelidad como un gran testimonio de amor a ese gran rey. Pero dentro de este escenario, el personero del Nuevo Mundo, si se puede, o sea, de esta parte de usurpadores, tenía una visión clara donde lo que se mostraba era que la pureza de nuestra religión era santa y la fidelidad de la patria que se debía de conservar y que se debía mantener, como se dice, a sangre y fuego, a razón de proteger a Fernando VII. Que esto se dio, estos elementos generados en la sala capitular del Cabildo de Cali, vuelvo y repito, aquí mostraba cómo Caicedo y Cuero, Cayetano Molina Rendón, Antonio de Nieva, Ignacio Mateus Polanco, José Fernández de Córdoba, José María Mayarino, Joaquín Micolta, Domingo Pérez de Montoya, Antonio Camacho, les enviaran este tipo de documentos. José Joaquín Escobar, que repito, José Joaquín Escobar es el dueño de la hacienda de Coronado, y allí vemos también cómo de la hacienda del Loreto nosotros tenemos a Domingo de Pérez, quien tenía parte de la hacienda del Loreto, y observamos también cómo José Fernández de Córdoba tenía un contacto también con la hacienda Agua Clara o parte de la hacienda Agua Clara. Entonces estos elementos muestran cómo o de qué manera se estaban articulando estos procesos para darle una mayor fortaleza y un mayor beneficio a ese proceso de independencia, porque estaba en el escenario de la región de Llano Grande, o de lo como le llamaban, del partido de Llano Grande, que es algo trascendental para la historia, porque simplemente se menciona que eran de la ciudad de Cali. Dice el acta de independencia que se recibe en estos momentos, que el reino, o dentro de este espacio, se dice que todo está subyugado y que todo está sometido bajo unos criterios de la gran usurpación que se tiene por parte de la corona, de
de Napoleón, y entonces Napoleón pues acabaría o quedaría todo a manos de este emperador que iba a deteriorar la imagen de la religión católica, que con sus acciones había demostrado que tenía poder, que con sus hechos militares pues había demostrado que tenía gran poder de convocatoria y de control, y lleva a un espacio de otorgar nuevas, de ampliar su territorio para unos nuevos escenarios de la religión. En esa acta del 20 de julio está aprobada que se jure defender el nuevo reino del consumo de Francia, que dar la vida hasta por la religión católica y apostólica, que ante el rey de España y de América, el amado Fernando VII, es desconocido, que se debe potestar por la gracia que tiene el rey, y que es necesario que el señor amado Fernando VII sea un espacio de demostración para que el grito de independencia sea capaz de fijar en sus mentes varias generaciones, durante muchas generaciones de colombianos, sus dominios acerca de los grandes hechos generados este 20 de julio de 1810, que los colombianos, al negarse a aceptar la verdad, nuestra guerra de independencia fue la misma guerra de la península y de sus dominios. Así también damos un gran viraje a este proceso que se estaba otorgando en su momento. Sabemos que Palmira, al haber entregado o al haber colocado estos hombres dentro de esta figura de organización, pues le demostramos que no es solamente los hechos grandes que la gente tiene o los hechos trascendentales que la gente se imagina que se vivieron en Bogotá y fueron los únicos, sino que también mostrar que en otras regiones se vivieron hechos, y específicamente para el sector de Llano Grande fueron hechos trascendentales, donde la gente tenía unos espacios de conciencia, donde el señor Zorrilla, por ejemplo, ya tenía un escenario completamente, el señor José Hernán Chávez, tenían el señor Rivadeneira, tenían unas ideas claras de qué era lo que se quería en su momento y qué era lo importante para que se estuviera desarrollando y se estuvieran viviendo unas situaciones totalmente diferentes, donde ya desde situaciones anteriores como la de 1778 le habían brindado una claridad en el manejo de este tipo de situaciones. Entonces lo más fácil era establecer ese vínculo y esa parte de relación que le significara librarse en su momento de errores que pudieran desestabilizarlos, y allí es como establecen unos organismos de control, porque vieron que los españoles que estaban aquí no tenían el control y no tenían la potestad, pero también es un hecho político por orden del rey Fernando VII, con esa sapiencia que de pronto lo caracterizó en su momento. Aquí algunos afirman que es una jugada de ajedrez bastante significativa y representativa, porque ese juego de ajedrez le significó mover una ficha donde, ¿por qué durante tanto tiempo, durante más de 300 años, que había tenido el control, el dominio, el monopolio, y donde siempre para los diferentes puestos administrativos, absolutamente todos los puestos administrativos, desde las famosas, los alférez, las alcaldías, todo ese tipo de escenarios de nobleza, las gobernaciones,
Y obviamente los virreinatos, todos estos eran controlados, los escribanos, todo era controlado por españoles, digamos, netamente, que no eran españoles o que habían, o criollos que se habían creado acá, no, sino que eran netamente españoles de, de alcurnia, y que pudieran representar y que hicieran cumplir a cabalidad las leyes españolas. Entonces este tipo de acciones llevó a que el rey hiciera ese movimiento de posición, y ese movimiento de posición significaba colocar, desconfiar de una u otra manera en los españoles que tanto le habían servido de soporte, y colocar dentro de este escenario, colocar a los criollos, a los mestizos, a los nacidos acá, que tenían sangre, que tenían herencia española, pero que conocían la situación, conocían a las personas, sabían qué era lo que se estaba viviendo en cada territorio, y es donde le dice, casi que de manera autónoma, le está diciendo que bajo esos criterios es que se tienen que organizar las juntas de gobierno. Y aquí pues obviamente aprovechan ese tipo de acciones. ¿Para qué? Para que se posesionen, para darles como esa representatividad, y que en un momento determinado no fueran a entregar y se pusieran del lado de los franceses. Entonces estos son jugadas políticas, son escenarios bastante políticos, bastante de figuración. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran representación, ese, como se llama, ese asiento con representación, y que vieran que este era la parte suya, que este era el sitio donde ellos habían nacido, que este sitio era el que había que defender por la incursión o por la riqueza que en un momento determinado los franceses, a manos de Napoleón o a manos del ejército napoleónico y el ejército francés, pudieran llegar a usurpar o pudieran tomar parte de esa riqueza. De pronto los franceses no venían a realizar posesión de manera directa, pero sí de pronto se venían a llevar parte de la riqueza. Por eso la situación, o lo que enmarca el rey Fernando VII, es crear las juntas de gobierno para dar esa representación, para generar ese apoyo y evitar que de una u otra manera el descontento que en un momento dado pudieran despertarse en estos criollos. Pero los criollos sabemos, y aquí nos damos cuenta, cómo los criollos de Cali, como los criollos de Llano Grande, como los criollos de Candelaria, de la parte de Yunde, como los criollos de la parte de Pradera, tuvieron una visión bastante clara, bastante amplia, y tuvieron una noción en la cual ellos se dieron cuenta que ese momento, y la visión que tuvo Caicedo y Cuero, que tuvo Mayarino, que tuvo el señor Escobar, que tuvo el señor Micolta, el señor Rivadeneira, la agilidad para decir sí, vamos a conformar y crear ese cabildo y crear esa regencia, crear esos personajes que estuvieran figurando, que estuvieran dirigiendo los destinos de Cali y todos sus alrededores. ¿Para qué? Para poder controlarlo, y allí emanar esos escenarios o esas ideas que le dieran un espacio de vitalidad. Como Cali se convierte en ejemplo. Ahora, con esto no quiere decir, porque es que también en algún momento la gente va a decir, entonces Cali le sirvió de ejemplo. Puede haber sido, pero por espacio de tiempo, de movimiento, pues solamente son 17 días que se paraban, y la gente se demoraba más o menos de aquí a Santa Fe, Bogotá, se estaba demorando entre 18 y 20 días, casi que llegaban hasta el mes. Entonces era un camino bastante difícil de cabalgar, porque había que transitarlo a caballo durante tanto tiempo y soportar los fenómenos climáticos, cruzar esta parte tan montañosa, la cordillera central, y tomar parte de esa cordillera oriental, y eso es aparte de la lluvia, los fenómenos que se estaba viviendo. Obviamente en este momento sabemos que era un fenómeno de verano, ese periodo o ese ciclo de tiempo que todavía no, los fenómenos climáticos no estaban determinados por las lluvias tan fuertes que habían menguado, pero la dificultad en las carreteras, en los caminos, y la dificultad topográfica pues hacía bastante mella y golpeaba mucho a la gente que iba a transitar, y llevar la noticia en tan solo 17 días pues es de pronto complicado decirlo,
o afirmar o efectuar una afirmación de este tipo. Lo que quiere decir es que también la gente de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, tenía una idea bastante amplia. Lo único era que les faltaba organizar, y ahí es donde ellos, de manera estratégica, como Acevedo, los hermanos Morales, toman como un punto Tadeo Lozano. Ellos realizan o forman un cuento para que o montan una idea como disculpa, simplemente para tramar algo o tomar un elemento de separación. Solamente fue un punto, una alternativa, pero no es, ni se quiere con esto afirmar o de manera atrevida decir que nosotros le brindamos o le dimos todos los canales para que la gente de Santa Fe, Bogotá o en toda la Nueva Granada se generaran otros movimientos. No, fue un movimiento que así que independiente de ideas, de hasta los mismos hechos, porque aquí, por ejemplo, aquí de manera directa se le jura libertad. Allá en Santa Fe, Bogotá, se forma todo el consejo, y aquí se pasa al siguiente, solamente después de esto, de haberse conformado las juntas de regencia y de haber como caído en cuenta de la situación que se había vivido en Santa Fe de Bogotá, de los hechos que se habían desencadenado en Santa Fe de Bogotá, es que se entra a reaccionar para los meses de diciembre y para los meses de enero y para el mes de febrero, y entre febrero y marzo es que como que se sacuden un poco y la gente dice: aprovechemos la situación y creemos un espacio de regencia y creemos nuestro propio espacio de gobierno, ahora sí, sin la intervención absolutamente de nadie. Y allí es donde se crea y allí es donde se establece lo que nosotros llamamos, o lo que se llama acá, las famosas ciudades confederadas. Mire que aquí ya empieza un nombre totalmente distinto. Ya no es el de Consejo de Regencia, sino ciudades confederadas, que es la agrupación de ciudades como Cali, Caloto, Santander de Quilchao, Roldanillo, Cartago, o sea, que se unen sitios que estaban siendo poblados, que tenían una dirigencia y que se pusieron de acuerdo. No quiere decir que no existieran otras poblaciones, sí existían otras poblaciones, pero no compartieron las ideas de separación, que allí es donde viene el gran escenario. La gente de Cali lo tomó como un elemento de disculpa y de fidelidad y de ellos figurar, porque aparecer en el acta significaba figurar, significa mostrarse, y de que el virrey y que la noticia donde ellos habían firmado el acta, donde aparecía toda la firma de ellos como representantes, y que allí le aparecía la parte de fidelidad y de guardarle ese gran juramento, y de no solamente al rey, sino a la religión católica, pues entregaba todos esos elementos que el rey no iba a desconfiar de ellos y los iba a tener en cuenta. Y allí es donde en ese tipo de circunstancias era que tenían una mayor figuración, porque defender al rey en ese momento era defender a Dios, porque era la figura unida. Era lo que se creía, que el rey era el descendiente de Dios. Se creía que era el rey el que tenía la gran posesión en el momento, porque era Dios el que lo había enviado, era el representante legal de Dios ante este mundo terrenal. Y él era el encargado de guiar, y por eso no había que contradecirlo, y por eso llaman a Napoleón usurpador, y por eso le dicen a Napoleón que había sido un atrevido, que había generado ese tipo de ideas para contradecir a Dios, y que nadie podía estar en contra de la palabra de Dios. Eso era lo que más tocaba, y eso era lo que más había golpeado a los españoles, porque nadie se había atrevido a este tipo de acciones, y mucho menos que hubiera tocado en su momento como tocó al Papa, porque el Papa también lo había destronado en el momento. Entonces esto era una burla y se había convertido en un hecho histórico, porque jamás alguien había, y de pronto con tanto poder, se había atrevido a difamar, y se había atrevido a entrar dentro de ese escenario político, o a tocar el escenario religioso, y a tener como en entredicho la figuración o el espacio del escenario de Dios, y el escenario, o a rebatir, o a simplemente a que perdiera credibilidad la figura de ese rey. Y por eso el elemento de fidelidad, y por eso Caicedo y Cuero lo toma de esa manera, porque fueron educados bajo esos parámetros.
pero pues luego sí empiezan a reaccionar bajo las circunstancias que se ven en Cali, que se ven en Santa Fe de Bogotá, bajo las circunstancias que se ven, por ejemplo, también en Cartagena. Bajo estos elementos es que se empieza a jugar el escenario de acá. Pero Cali también toma un elemento estratégico, y Caicedo y Cuero, y el señor Mayarino. Entonces designan sus representantes, y entonces ellos dicen: nosotros ya le juramos fidelidad, firmamos un acta, se la enviamos a Bogotá, se la enviamos al virrey, y que el virrey le envíe esto al rey para que el rey se dé cuenta y se entere que acá en el suroccidente, donde existen grandes terratenientes, donde los representantes criollos están haciendo valer y están pagando sus impuestos y están formando parte de ese gobierno, seguirán, y en cualquier momento que se llegue la usurpación de los franceses, ellos van a estar prestos y van a estar dispuestos a defenderlos. Entonces, este tipo de acción es la que ellos, pues, llega el momento en que dicen: no, si en Santa Fe de Bogotá, donde está el virrey, donde está el control militar también, porque era el centro de operaciones donde el virrey concentraba su aparato militar, y allá fueron capaces, ¿por qué nosotros, si ya lo dimos un paso, si ya nos entregan una fidelidad, si ya hemos sido reconocidos como autoridades aquí en esta zona, pues nos queda lo más fácil? Ya tenemos, como se dice el dicho, el sartén por el mango. Ya ahora era simplemente nombrar esos representantes y plasmarlos sobre las diferentes regiones. Pero ellos se ponen a pensar: si en ese momento lo hacemos, ¿qué sucede? Si figuramos como Cali, nombremos delegados de cada una de las poblaciones. Y entonces en estas poblaciones que se quieran adherir, que quieran establecer, pues nos vamos a reunir. Y allí es donde toman la gran decisión. Pero no lo hacen ni en Cali, no lo hacen ni en Cartago, ni en Santander de Quilchao, ni en Caloto, sino que lo vienen y lo hacen en un pueblo pequeño, en un pueblo que había crecido, que tenía unas gestas y que tenía unas personas que se habían organizado también. Y allí es donde establecen el sitio, que es casi 6 meses después o 7 meses después, que dicen: aquí en adelante vamos a conformar esto, y vamos a conformar unas ciudades que estemos unidas. Y allí es donde, en ese espacio de estar unidas, ya no le dan a jurar fidelidad al rey, sino que le dicen: en febrero y marzo crean esa junta y le dicen: nosotros somos independientes. ¿Y en qué ciudad, en qué población? En Llano Grande, donde hoy se conoce como Parque de la Factoría. Allí se reunieron los señores de Llano Grande, que fueron los anfitriones, y que fue el espacio gestor para que naciera como ese espacio de departamento, ese espacio de unidad de estas regiones que estaban prósperas, que estaban desarrollando un proceso económico, productivo bastante amplio, que tenían ideas claras y que tenían un espacio de protagonismo, y que sabían que ellos mismos podían guiar sus destinos. Es decir, reaccionan también ante este tipo de acciones, y esa reacción es la que le va a dar el gran protagonismo para el desarrollo de todo el suroccidente, y es la que le va a dar el espacio de gestación. Por eso los golpes después, en el proceso de reconquista, es que se vienen a generar sobre esta zona, y los primeros golpes se establecen sobre este territorio. ¿Por qué? Porque aparece, por ejemplo, el señor José María Cabal, y José María Cabal Barona, que también aparece dentro de este escenario, que también aparece moviendo Pedro Vicente Cárdenas, también, o como le decían algunos, ya algunos historiadores del siglo XX, como le llaman el Viejo, a raíz de las acciones y de la gran actividad y la gran representación que tuvo nuestra población. Pues allí es donde toman una gran decisión, y la gran decisión es: ahora sí nosotros somos capaces, ahora sí no nos dejemos de manejar de otra población, y menos de Buga, porque Buga sí se había mantenido, y Buga no quiso estar dentro de este proceso de ciudades confederadas. ¿Por qué? Porque sabían que era un desconocimiento, y allí es donde se viene generando el proceso de reconquista. Cuando es derrotado Napoleón, pues de inmediato el rey hace un volcamiento de su ejército, y hace una estructura de organización para este tipo de zonas, y es la manera más fácil de controlarlo. Y de controlarlo y de buscar esa reconquista, porque ya observó que esos brotes, que esos gritos que se habían dado, o que esa parte de regencia, de ayuda que él pidió,
ya era desconocida, y como era desconocida, pues sabía que iba a ser mucho más fuerte. Y empiezan a hacer los llamados, y empiezan a pedirle informe al virrey, a los gobernadores de las diferentes provincias, a decirle cómo estaba la situación, y ellos a rendir cuentas, y a decirle, mire, en tales poblaciones no contamos con ellos, hay que actuar bajo la fuerza. Y allí es donde el rey dice, bueno, ahora sí vamos a actuar con fuerza, a demostrar que nosotros somos los enviados de Dios, que nosotros seguimos teniendo ese poder. Pero era por la convicción que nosotros tenemos que hacer cumplir la palabra de Dios, tenemos que hacer cumplir la palabra del rey, porque la palabra del rey es palabra de Dios y hay que obedecerla, y hay que seguir el elemento ideológico. Porque es que esa era la ideología que se manejaba en el momento, y no tenemos por qué juzgar, ni señalar, ni golpear, ni atentar contra el pensamiento que se vivía o por parte de la Iglesia Católica, porque es que era el pensamiento que solamente se estaba dando en esas circunstancias bajo la cual se había sido educado, y erradicar eso de un momento a otro pues fue bastante difícil. Hoy, casi después de tanto tiempo, apenas se vienen a dar ese tipo de acciones, se vienen a dar ese tipo de situaciones. Nosotros sabemos que en ese gran proceso de reconquista, que allí cuando viene la arremetida pues son sacrificados, obviamente, la gente de Llano Grande, que fue la que le puso el pecho a la brisa, y ahí es donde son asesinados en el famoso puente del Humilladero, en Popayán, porque le hicieron frente, porque estuvieron siempre, la gente de este lugar estuvo presta a defender el territorio, a defender esta zona, y para poder apoyarse, ¿quién? Apoyarse en su parte económica, porque los hacendados siempre estuvieron plasmados en este tipo de acciones, y por eso tenemos que ser bastante claros en decir que de esta zona, junto con Cali, Llano Grande fue el sitio escenario sobre el cual rodó el proceso de independencia. Pero también tenemos que reconocer que Santa Fe de Bogotá generó su propio proceso de independencia en momentos totalmente distintos, y darle un escenario que la gente este 20 de julio no deben, como en algunas ciudades o como en algunas poblaciones que le rinden homenaje a Bolívar. Y por favor, no le rindan homenaje a Bolívar todavía. 20 de julio de 1810. Bolívar ni siquiera estaba en América. Bolívar estaba en Francia. Bolívar estaba siendo educado. Bolívar solamente regresa hacia 1819 al territorio americano, hacia 1817, finales de 1817, regresa al territorio americano. Entonces, para ese momento Bolívar ni siquiera se daba cuenta de la formación o de la conformación de las juntas de regencia, de lo que estaba pidiendo el rey acá en América. Entonces, para tener claro eso y para que sepan que ese tipo de acciones son las acciones que tenemos que reconocer y exaltar lo que se vive en nuestra región, que se vivió en Palmira, que también vivió ese grito de independencia, como dicen algunos, pero el 3 de julio de 1810 unida a Cali, y que nosotros deberíamos de celebrarlo el 3 de julio de 1810 junto con Cali, y hacer un reconocimiento por lo que se vivió en Santa Fe, Bogotá, y que fueron las ideas que se irradiaron para que más tarde, en febrero y marzo de 1811, se conformaran las ciudades confederadas, que fue el verdadero espacio de organización y de finalización y consolidación del proceso de independencia que se vivió en esta región. Así pues, los invitamos para que ustedes puedan reconocer este tipo de escenarios, que la Academia de Historia está presta para brindarles por intermedio de este canal una información que ustedes reconozcan y que puedan brindar un escenario mucho más grande. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana y poder llegar a sus hogares para que reconozcan parte de la historia de nuestra ciudad.